Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la Iglesia Ministerio Viva la Familia, la Casa Pastoral. Agradecemos por la vida de nuestros hermanos que se encuentran aquí, la hermana Olga Lidia, principalmente mi esposa, la vida de la hermana Sayan Yamilet, que también es parte importante de este ministerio, y el hermano Ángel Pavel, que se encuentra por aquí degustando unas sabrosas pizzas. Dios te bendiga, hijo. Bienvenido. Así que vamos a compartir este tema que hemos estado hablando, los dones del Espíritu, que son los dones de revelación. Y continuamos con el tema de la palabra de ciencia. Así es, le pusiste a mi hija, palabra de ciencia, la tercera parte, con el favor de Dios. Vamos a orar. Agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su ayuda. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias esta hermosa noche. Bendecimos tu nombre, te adoramos, reconocemos que tú eres Dios y que fuera de ti no hay otro. Entendemos, Señor, que es por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu gracia que nosotros hoy podemos continuar predicando tu palabra. Señor mío, gracias. Gracias por esta oportunidad. Bendigo a mi familia, bendigo a mis hermanos, bendigo a los que se conectan. Bendigo a Cunduacán, Señor, y bendigo Tabasco, México y el mundo entero, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dame palabra que edifique, que exhorte, que consuele, que traiga bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos estado hablando de los dones del Espíritu. Es un tema verdaderamente interesante, ya que, hermanos, la iglesia requiere de estos dones para el mundo, o para la iglesia carnal, para la iglesia que no tiene el Espíritu. Podrán ser cosas que no tienen importancia, pero en realidad los dones del Espíritu son imprescindibles en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dijo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces esto nos pone en guardia, ¿verdad? Y a la expectativa, y nos pone también vamos a decir, pues, en una situación comprometedora, porque como hijos de Dios y como iglesia de Cristo, tenemos nosotros que pedirle al Padre, al Hijo, pero sobre todo al Espíritu Santo, que nos den los dones. Porque mire, el Padre tiene su mover profético, que es la palabra profética más segura. El Hijo tiene también lo profético, que tiene que ver con el profeta como un ministerio, como un llamamiento a tiempo completo. Pero los dones del Espíritu Santo los maneja el Espíritu Santo. De manera, hermanos, que estamos pues en pininos, estamos en pañales en estos temas, y necesitamos, requerimos urgentemente la ayuda del Espíritu Santo para escudriñar, para investigar, para conocer, para recibir revelación acerca de los dones del Espíritu Santo, que se clasifican en 4 partes. 1, los dones de inspiración. 2, los dones de poder. 3, los dones de revelación. Y los dones de ayuda, que son importantes esas 4 clasificaciones. Ahorita permítanme. Dentro de la primera clasificación
o sea, los dones del Espíritu Santo, que son los dones de inspiración, está el don de interpretación de lenguas, de diversos géneros de lenguas, y el don de profecía. Estos tres, hermanos, se manifiestan por medio de inspiración, por una inspiración del Espíritu, al espíritu del hombre, del creyente, del cristiano, al espíritu de nosotros, no al alma. Porque si el alma es la que está guiando nuestras vidas para profetizar, entonces estamos en un problema. Podemos caer en profecías almáticas, profecías que tienen que ver, hermanos, pues digamos que solamente vienen a emocionar o que se dan por emoción. Por eso hemos invitado a los hermanos, estamos enseñando que si va a profetizar, no hable claro, diga la palabra clara, no llorando, ni gimiendo porque no se entiende, ni gritoneando, porque tiene que ser clara y precisa la palabra y debe estar basada en las Sagradas Escrituras. Ahora, estamos hablando de los dones de inspiración, pero vienen también los dones de revelación, que son lo que estamos trabajando o estamos ministrando en estos días. El don de, tenemos el don de palabra de sabiduría, primeramente, que esa palabra de sabiduría viene de parte del Espíritu Santo para a ayudar a una persona en alguna situación que esté confrontando, que esté enfrentando. El don de palabra de ciencia, que es el que estamos hablando actualmente y que vamos a entrar de lleno. Según Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10, dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, todo, aún lo profundo de Dios. La palabra escudriñar tiene que ver con investigar, conocer, entender. De manera que el Espíritu Santo todo lo investiga, lo conoce. Es Dios, es omnisciente, todo lo conoce. Y dice, aún lo profundo de Dios. De manera que si sabe lo profundo de Dios, conoce qué le agrada a Dios, qué lo mueve, cuáles son sus proyectos, sus propósitos, sus planes para nuestra vida. Eso está en 1 Corintios 2:10. Es por esto que lo que hemos conocido de este precioso don es que al que tiene este don le es dada una palabra acerca de lo que el Espíritu escudriñó profundamente en la vida de alguien, ya sea en el presente o en el pasado de la persona que está siendo ministrada por este don. Entonces, el Espíritu de Dios conoce tu presente, pero conoce también tu pasado. Un ejemplo de este don lo encontramos cuando Pedro reprendió a Ananías y Zafira, que intentaron engañar al Espíritu Santo. Otro ejemplo, cuando Jesús exhorta a la mujer samaritana. Estoy nada más dando un repaso. En San Juan capítulo 4, como la mujer samaritana, el Señor le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y entonces le dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Entonces Jesús conocía la vida de la mujer samaritana y eso resultó en bendición para mucha gente en Samaria que fueron hacia Jesús gracias al testimonio de esta mujer. Por eso es importante que usted en algún momento comparta con su familia sus experiencias, lo que Dios ha hecho con usted. Cuando vamos a los servicios, ¿verdad? Allá en Morelito, es una familia que está apenas
intentando conocer a Cristo y conocer su palabra. Entonces yo le pido a 2 o 3 hermanos que pasen 5 minutos, 10 minutos y den un breve testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, para que ellos sepan cómo el Señor obró en sus vidas y cómo el Señor puede obrar en ellos. Amén. Por eso pues usted, cuando habla con otra persona, aunque no vea ningún resultado, y usted le dice: mira, yo estaba enfermo, yo estaba así, yo estaba acá, yo estaba perdido, pero el Señor me rescató y hoy le estoy sirviendo, hoy estoy en sus manos y le agradezco que me haya dado esta oportunidad. Hermano, esa es una palabra que va a traer bendición a esa vida. Otro ejemplo es cuando Jesús digamos que saca a la luz la vida de Natanael y le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael se sorprende y dice: ¿de dónde me conoces? Como decimos los tabasqueños, bueno, ¿y cuándo hemos comido juntos? ¿Acaso me conoces? ¿Me conoces a mí? Entonces es lo que estaba diciendo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Wow! Eso, hermanos, removió las fibras más internas de Natanael. Y dice la Biblia más adelante, por eso le dejamos la cita bíblica para que usted vea el contexto. El contexto es todo lo que hay alrededor del texto. Amén. Otra vez, para que usted vea el contexto, lo que dice antes y lo que dice después de estos textos que usted ve aquí. ¿Ok? Dice el contexto posterior. Hay un contexto inmediato y hay un contexto posterior, o un contexto anterior, un contexto posterior. En el contexto posterior dice que Natanael creyó en Jesucristo, porque lo dejó atónito. ¿Cómo lo conocía? Esa es palabra de ciencia. Cuando Dios dice algo por medio de una enseñanza, por medio de una predicación, por medio de una palabra que el Señor da, que puede ser palabra de sabiduría, palabra de ciencia, una profecía, hermana y hermano, ahí el Señor te puede estar hablando. Puede ser que alguien se acerque y sin esa persona saberlo, estarte hablando de parte de Dios una palabra de ciencia o una palabra de sabiduría. ¿Ok? Muchas veces puede ser inconsciente. La persona puede estar inconsciente, no inconsciente que pierde la conciencia, sino no saber que está hablando de parte de Dios. ¿Me entiende? Pero principalmente la palabra de ciencia es por revelación. La persona sabe que sabe lo que sabe. Porque el Espíritu Santo ya le dio la seguridad, la certeza de que así es. Entendemos pues que por medio de este don podemos acceder a esos tesoros que Dios da, porque son tesoros. Hay cosas que la gente atesora en su corazón y nadie lo conoce, nadie lo sabe. Pero el Espíritu de Dios, que escudriña todo, que investiga todo, que conoce todo, sabe lo que hay en el corazón de usted. Y Dios puede usar a una persona o le puede usar a usted. Entonces, esto mismo nos da la capacidad de amonestarnos unos a otros. Amonestarnos. ¿Qué es amonestación? La amonestación, hermanos y hermanas, es una llamada de atención, un consejo, una exhortación. O sea que cada uno de nosotros, por medio de la palabra de ciencia, podemos y debemos amonestarnos. Amonestar no es juzgar. Amonestar no es enviar a nadie fuera de la iglesia.
Amonestar es aconsejar, exhortar, y recuerde que el regulador de los dones es el amor. Si yo hablo en lenguas, profetizo, tengo palabra de ciencia, pero no tengo amor, nada soy. Debemos entender que los dones del Señor no son para comerciar. Dios me dio dones para edificar su iglesia, la iglesia que el Señor me dio a pastorear. Principalmente. Podría ir por las iglesias predicando, usando lo que el Señor me dio, pero allá hay un pastor. Pero la iglesia Viva la Familia, la iglesia de Culhuacán, Ministerio de Ebenecer, es la principal que debo ministrar. ¿Me entiende? Que no voy a ir por dinero a predicar, porque resulta que Dios me usa de una forma que la gente quiere que sean ministrados, pero hermanos y hermanas, requerimos que los dones sean regulados por el amor, pero no por el amor al dinero, sino por el amor a la iglesia, el amor a Dios. Porque de gracia recibimos, demos de gracia. Tal como está escrito. Dice, y también yo mismo tengo confianza de vosotros, hermanos míos, que también vosotros estáis llenos, oiga bien, llenos de ¿qué? De bondad, llenos de todo conocimiento, o sea, de gnosis, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Romanos 15:14. Entonces, la palabra de conocimiento es para amonestarnos, para ayudar, para levantar al que está caído, para fortalecer al que está débil, para darle una palabra de aliento al que está desalentado. Es decir, así como necesitamos la revelación de lo que el Espíritu escudriña acerca de nosotros, también necesitamos amonestarnos los unos a los otros, pero claro está, con profundo conocimiento de las cosas. No solamente digamos que a ver qué sale, sino que ya estamos seguros que el Espíritu Santo nos dio una palabra de ciencia, que ya el Señor me reveló la condición del hermano. No que voy a tratar de adivinar su vida, porque esa es otra cosa, mis hermanos. Eso ya no sería de Dios, eso sería jugar al adivino, jugar con un espíritu pitonizo, y eso no es correcto. Pero también necesitamos este conocimiento, las palabras de ciencia, para edificación de la iglesia, porque también, hermanos, tiene una relación con otros dones. Una persona que profetiza sobre un hermano y le dice, el Señor dice que he puesto te he dado o te he habilitado, te he activado en el don de sanidades, en los dones de sanidades, en el don de milagros, en el don de profecía, te he habilitado. Eso, hermanos y hermanas, eso también nos habla de que viene a edificar, a ayudar que algunos hermanos descubran el don que hay en ellos. Amén. Y claro, debemos descubrirlo, pero también el Espíritu Santo nos lo revela. Entonces, por ejemplo, el que tiene el don de lengua se edifica a sí mismo, pero
El don de profecía edifica la iglesia, así como el don de palabra de ciencia o el palabra de conocimiento. Ese edifica la iglesia. Cuando uno habla en lenguas, el espíritu nuestro se está edificando. Estoy creciendo, estoy desarrollándome. Pero cuando profetizo, estoy edificando a la iglesia, estoy ayudando a que la iglesia crezca espiritualmente, primeramente. Y luego, si Dios, por medio de su espíritu, me habilita, gracias, sí, me activa, me capacita con el don de ciencia, de palabra de ciencia, hermano, olvídese, gloria a Dios, por favor, pídale al Señor que le dé el don de palabra de ciencia, que el Señor use su vida. Mire, si viene a su espíritu, porque hay que diferenciar lo que viene a nuestra mente, a nuestra alma, o a lo que viene del Espíritu Santo, a nuestro espíritu. Si hay algo que Dios le está revelando acerca de alguien, háblelo, pero no como un chisme, sino como una palabra para la persona que el Señor le está mostrando. Perdón, hermano. Esto es importante para que nosotros podamos desarrollarnos. Mire, primera de Corintios 14:6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré? A menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento. Entonces, aquí, hermanos, encontramos pues que el apóstol Pablo va a los corintios. Pero dice, ¿de qué provecho será que yo vaya hablando en lenguas? Nada más me edifico yo. El hablar en lenguas me edifica nada más a mí. Si no hay intérprete, por eso dice el apóstol Pablo, baje la voz, hable usted con Dios, solo usted con Dios. No me diga que no se puede, ¿verdad? Porque eso, el espíritu está sujeto a los profetas. Ahora, pero dice, a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento. Entonces, la revelación de Dios nos trae el conocimiento de las cosas que suceden. El espíritu investiga en el corazón, en la mente, en las intenciones del ser humano. Entonces dice, a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento, que es gnosis, o de profecía, o de enseñanza. Fíjese cuántas cosas, cuántas formas tiene el Señor de bendecirnos, que tiene que ver con la multiforme gracia de Dios. Así que el don de conocimiento puede manifestarse, no solo dentro de un ambiente de discernimiento por el Espíritu, también puede manifestarse el don de palabra de ciencia en un ambiente de enseñanza. Está enseñando el pastor y de pronto se queda callado y se dirige a una persona. Y depende cómo lo maneje el pastor o el predicador o el hermano. El Señor me muestra algo en ti. Si es algo delicado, aparte, se le habla aparte. Pero si es algo que va a edificar a la iglesia, se hace en público. Si es algo que va a edificar a la persona, se hace en la congregación. Esto es importante señalarlo y puntualizarlo,
Porque les decía el domingo, una persona que Dios le dio una palabra de ciencia y le dice a una persona, usted que está ahí atrás, usted dice el Señor que usted está en adulterio. Y sí estaba en adulterio. Y usted anda con esta persona que está de este lado. Y se sintieron descubiertos. Y luego le dice, ¿desde cuándo anda? Oigan, mi hermano, perdón, es pecado. Pero la iglesia o los dones, el que los regula, primero es el Espíritu Santo, pero es en amor. Terminando el servicio, quiero hablar con ustedes dos. Si es pastor de esa congregación. Y si no es el pastor, tiene que hablar con el pastor. Pastor, quiero hablar con usted acerca de esos hermanos. ¿Le puedo hablar? Y comentarlo. Porque todo debe hacerse en orden y decentemente, dice la Biblia. Es por eso que según la definición que el diccionario Vine da la palabra gnosis, que es búsqueda e investigación. Podríamos decir que al estudiar necesitamos de este don para hacerlo con profundo conocimiento de la palabra del Señor. O sea, que este don también nos lleva a la búsqueda, a la investigación en la palabra de Dios. Los predicadores, los maestros, los 5 ministerios deben de alguna forma relacionarse con este don que se llama palabra de ciencia, porque hay que buscar, hay que investigar, hay que ver qué significa esta palabra, hay que saber cuál es la raíz etimológica de una palabra, cómo es qué dice el contexto. Hay que investigar, hay que escudriñar las escrituras. El Señor le dijo a los fariseos, a vosotros, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Pero le digo, vosotros escudriñad las escrituras, investigan, buscan, indagan. Una persona que ha sido llamada al ministerio debe investigar. Por eso yo le he dicho, cuando yo sé que algunos el Señor los ha llamado al ministerio, los ha llamado a servir, a predicar. Y por eso, con la ayuda del Señor, hemos puesto antes de la alabanza y la adoración, ponemos a alguien que diga un pequeño rema, alguien que tenga un rema para compartir con los hermanos. Y ahí yo observo, oigo, y digo, este hermano pues ya le va entendiendo la palabra, ya va captando. Pero escucho otros y digo, le falta un buen tanto. Pero hay otros que digo, wow, eso está tremendo, esa hermana o ese hermano. No se lo sacó de la manga, investigó. Mire, a veces no es necesario leerse 3, 4 citas bíblicas en un rema. Un texto, una palabra, pero bien investigada, bien buscada. Estamos hablando de la palabra de ciencia. La definición que el diccionario Vine da a la palabra gnosis es búsqueda e investigación. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, necesitamos que este don se manifieste en nuestra vida para poder hacerlo con profundo conocimiento de la palabra del Señor. Y yo me gozo, pues, porque a veces podemos pasar 3, 4 horas, 5 horas todo el día estudiando y digo, wow, esto llama la atención, y lo corroboran los hermanos de la iglesia. Hay hermanos como el hermano Alexis, no, yo me pasé un buen tiempo y tiene razón el pastor, porque investiga uno esto, investiga uno acá, investiga uno allá. Y la verdad, hay mucho que aprender. El que quiere aprender, hermanos, hoy que tenemos a nuestro alcance, mire, hermano, yo le voy a decir una cosa con todo respeto y con toda la sinceridad del mundo. Usted compra una moto, usted compra un carro, usted compra, pero no se ha comprado una computadora. Y en una computadora usted puede tener muchas Biblias
y el diccionario Strong para investigar estas palabras. ¿Qué significa la palabra gnosis? ¿Y eso de dónde lo sacó el pastor? Está en la Biblia, pero ¿por qué? Porque la Biblia fue escrita en arameo, en hebreo y en griego. Y el Señor reprenda a esas personas que se burlan, hermanos, porque dicen, se creen que saben mucho. No, es que tenemos que predicar con responsabilidad. No voy a llegar a la iglesia a predicarles a puro grito y sombrerazo, diría una persona. No, usted y yo necesitamos jalea real. Lo que se predica en las iglesias es miel, está bien. Hay revelación, hay palabra, pero la jalea real es para la abeja reina. Que el Señor nos ayude. La Biblia al día lo define así: otro tiene el don de estudiar y enseñar. ¡Wow! Tremendo. Hay quienes, hermanos, perdón, nos sentamos y qué lindo, y a veces empieza uno a llorar, porque hay que sumergirse en la palabra. Usted que me está escuchando, y que cuando lee la Biblia llora, investigue esa palabra que le está tocando. Sáquele el jugo a un texto, no muchos textos, un texto, uno, y anote. Otro tiene el don de estudiar y enseñar. Compare con otras versiones y vea cómo no difiere, no se contraponen, se complementan. Amén. Por si alguien le dice, ¿y ustedes por qué leen varias versiones de la Biblia? Si la única Biblia buena es la Reina Valera 1960, no, qué ignorancia. No han llevado el discipulado, no conocen la historia de la Biblia. Entonces, usted y yo estamos en el lugar correcto. Hemos dicho que la palabra de conocimiento no es según hombre, sino según Dios, ya que nosotros difícilmente alcanzamos a comprender las razones y los propósitos de Dios, pero según la profundidad del conocimiento podremos comprenderlo en la medida que Él nos concede este don, según tal como lo declara el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Wow, esto me dejó a mí estupefacto. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, hermano, para tener misericordia de todos. Búsquenlo en otra versión, ayúdame allá. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia. O sea, la gnosis de Dios. Cuán insondables. ¿Qué significa eso? Que no se puede escudriñar humanamente. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables. Inescrutables es recónditos, ocultos, escondidos sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Romanos 11, 32 al 34. A ver qué nos dice alguna otra versión. Tal vez la traducción lenguaje actual, la Biblia lenguaje sencillo. Pero me llama la atención, pues, porque habla de la gnosis de Dios, del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, hermano, no lo puede escudriñar, no se puede escudriñar humanamente. ¿Sí? Pues Dios hizo que todos fueran desobedientes para así tenerles compasión a todos. Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¡Wow! Hermano, Dios es maravillosamente grande en sabiduría, en conocimiento. Esa palabra
llega a lo profundo de mi corazón, porque es tan grande el amor de Dios y tan grande su sabiduría y su conocimiento, que hizo que todos fueran desobedientes, para luego tener misericordia de todos. ¿Quién puede enseñar a Dios? ¿Quién puede aconsejar a Dios? ¿Por qué haces esto, Dios? Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Por qué se enfermó usted? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Dios lo conoce, Dios sabe. Dios tiene un propósito contigo. ¿Cómo podríamos comprender el hecho de que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, sino según la profundidad de su sabiduría y conocimiento? Entonces, la actividad de este don se manifiesta también al conocer sus propósitos, para dar una palabra de conocimiento a la iglesia, para que de esta manera sea edificada. Y como siempre volvemos a la palabra de Dios, debemos conocer la Biblia. El que quiera la palabra, el don de palabra de ciencia, debe estudiar la palabra del Señor. Entonces podrá darle una palabra de conocimiento, de ciencia a una persona. ¿Me explico? Así que yo quiero saber por qué está enferma fulana y quiero saber cuál es el propósito. Pues, ¿qué le parece que esa enfermedad no sea para muerte, sino para que se conviertan sus hijos, para que se conviertan sus hijas, para que todos vuelvan al Señor? Y resulta que ya todos están en el Señor y se muere. Y nosotros acá, pero ¿por qué si todos nos entregamos al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué te la llevaste, Señor? Entonces ahí viene la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia. Si el Señor se la llevó, era para que se convirtieran todos, pero también para salvarla a ella. Ella ya llegó, o él ya llegó ya llegó a la meta, pero los dejó a todos en el camino. ¡Wow! Estoy nada más elucubrando. Amén. Pero no sé, podría estar hablando de parte del Señor. En conclusión, podemos decir que es indispensable tener dentro de los miembros de las congregaciones hermanos con este don. ¿Cuál don? El don de palabra de ciencia, que puedan edificar a otros con amonestación, pero con profundo conocimiento de las cosas. Ya que muchas veces los rumores, chismes, conflictos se dan por hablar sin que consten las cosas, y mucho peor, por hablar sin el conocimiento que el Espíritu Santo da. Por eso es importante que cuando usted vaya a hablar, no hable nada más por hablar. Ya sabes lo que pasó, porque no es lo mismo el don de palabra de ciencia, que viene del conocimiento de Dios, a que la persona sea chismosa. Estoy hablando en serio. No es ni relajo ni es regaño. Pero no caiga en chismes, menos de sus hermanos o menos de personas que llegan a la iglesia. Porque puede ser que hoy sea esa persona o esas personas que están en el suelo, pero mañana le podría tocar a uno de sus hijos. Entonces alguien dijo que debemos tener cuidado. Yo iba a hablar otra cosa, pero mejor ahí lo dejamos. Entonces es indispensable también para enseñar a la iglesia los insondables propósitos de Dios que nos llevarán a un mejor conocimiento. Es decir, la gnosis es conocimiento, ciencia, pero un mejor conocimiento o un gran conocimiento es la epignosis. Epi es más grande, un más grande conocimiento acerca de Cristo. El Señor quiere que lleguemos a ese nivel.
Así que le invito a que hoy le pidamos, Señor, dame ese don de palabra de ciencia. Y yo estoy seguro que el Señor lo va a hacer, lo está manifestando, está obrando en la iglesia. Mire, Dios está de una manera poderosa manifestándose a la iglesia, y yo creo que va, o ya está habilitando, ya está activando, está capacitándole a cada hermano, a cada miembro con uno de estos dones. Así como el cuerpo, nuestro organismo, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función y son funciones diferentes. Asimismo, en la iglesia hay miembros. Cada miembro tiene diferente función. Cada hermano tiene diferente don. Así que recíbalo y póngalo a trabajar. Póngalo a trabajar para edificar la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te suplico que tu Espíritu Santo esté impartiendo y compartiendo los dones en la iglesia. Que la iglesia, Señor, sea edificada, consolada, exhortada por medio de los dones. En este caso y en esta ocasión, te ruego que el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, sea activado en los hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, en estos cultos que el Señor nos está dando, yo he estado viendo la presencia de Dios de verdad moviéndose de una manera poderosa. Y nos está ayudando a crecer a usted, pero también a mí. Porque en la medida que usted crece, yo crezco como pastor. Así que, y en la medida que yo crezco, usted crece. Amén. Hermana Olga Lidia, ¿quiénes están ahí conectados? Julio César. Hermano Julio, Dios te bendiga. Me da gusto que estés conectado, que haya hambre y sed de la palabra de Dios en tu vida. Bendigo tu vida, Julio, y bendigo la vida de tu compañera, la vida de tus hijos. Que el Señor los guarde y por medio de ti el Señor va a obrar cosas maravillosas. Amén. ¿Sí? Hermana Reina Monge. Hermana Reina Monge, Dios le bendiga, hermana. Saludos a la familia Monge. Que el Señor les guarde, que el Señor les cuide y que los prospere abundantemente. Hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios le bendiga también. Saludos al hermano Rafael, porque yo creo, así que usted también crea, el Señor lo va a salvar y ya el Señor lo tiene en sus manos. Hermano Alberto Torres. Alberto Torres, Dios te bendiga, hijo. Saludos, que el Señor te ayude, el Señor te prospere y te bendiga. Recuerda que el jueves te toca predicar y que a las 8 los hermanos esperan también la enseñanza. Así que pues prepárate con tiempo y pues mañana tenemos servicio a las 5:30, hermanos. Después del servicio tenemos ensayo. Todavía no nos hemos sentado mi esposa y yo y la hermana Doris y el hermano Sami para platicar algunos asuntos que tienen que ver con normas, con reglas para el ministerio de exaltación. No son para mal, no son para cuadrarlos, tampoco para molestarlos, sino para que todo se haga en orden, decentemente, y que sobre todo agrademos a Dios, hermano, sobre todo. Amén. Hermana Carlita Jiménez. Hermana Carlita Jiménez, Dios le bendiga a usted, Dios bendiga a su esposo. Saludos, no conozco su nombre, que Dios lo bendiga
abundantemente a sus hijos también. Hermana Laila Ochoa Márquez. Hermana Laila Ochoa Márquez, mi madre, Dios te bendiga, mamita. Dios bendiga a mi padre también. Amén. Mari Suárez. Mariela Suárez, Dios te bendiga. Dios te guarde allá en Villahermosa. Estamos aquí para servirte, para ayudarles en lo que requieran. Amén. Telly Martínez. Hermana Estrellita Martínez, Dios te bendiga a ti, a tu esposo, el hermano Sammy Pérez, Sammy Suárez Reyes. Dios te bendiga y te guarde. Hermana Doris Suárez. Hermana Doris, Dios te bendiga, negrita, perdón, hermanita, quise decir hermanita. Dios te bendiga y te guarde. Dios bendiga a Marco. Dios bendiga también a toda tu familia, a Keila, a Raimundo, a Esteban, a hermano Marquito. Dios lo bendiga. Y pues enviamos nuestras condolencias, como ya lo dijimos hace unos días, ¿verdad? Ellos acaban de pasar una situación un poco triste, falleció un familiar, que el Señor los consuele, amén. Hermana Candelaria de los Santos. Hermana Candelaria, hermana Candy, Dios te bendiga, hermana Candy, saludos, que el Señor les guarde, amén. Ok, bueno, mis hermanos, nos estamos viendo, porque me están esperando unas pizzas acá, o no me guardan, no, ¿verdad? No quedó, sí quedó. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Los esperamos mañana, con el favor de Dios. Mañana, bueno, yo hoy esperaba al hermano Marcelo aquí para hablar sobre el sábado que queremos pues matar un cerdo. Y porque pues el dinero ya lo tenemos. Mañana se lo voy a dar a la hermana, ¿cómo se llama? La hermana Mari. Pero tengo que asegurar que se va a hacer el sábado. No darle más, pues más plazo, pues. Y ya lo platicamos mañana con el favor de Dios. Espero que el hermano Marcelo me esté escuchando y nos esté, pues, contactando para platicarlo ya con el favor de Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Pasen buenas noches.